Cuando yo vi la tema que Eddie me dio para predicar, yo dije, qué bueno, que me gustan los proverbios, es como mi libro favorito para estudiar. Y después con el tema que me dio, el sabio, el necio y el que se cree sabio, yo pensé en una estadística que no pude encontrar, pero yo escuché alguna vez que 90% de las personas se creen sobre el por medio de inteligencia. 90% se creen sobre el por medio de la inteligencia. Si saben cómo funciona la matemática, ustedes saben que por lo menos 40% de ellos están equivocados. Se creen más alto del por medio y mirando a la gente que se cree más inteligente del por medio, es más probable que por lo menos 50 de ellos están equivocados. Porque los que realmente son los más inteligentes saben lo que no saben. Y pensando en eso, que a veces me divierto pensando en eso, especialmente siendo profesor y mis estudiantes que se creen bien inteligentes y hacen algunas cosas bien extrañas, pero pienso también en los cristianos, y yo sé que la inteligencia y la sabiduría no son iguales, pero preguntando a los creyentes en esta iglesia o en todas las iglesias de los Estados Unidos, yo creo que sería bien interesante cuántos cristianos en las iglesias evangélicas se creen más sabios del por medio. Y yo creo que sería algo similar, porque adentro de nosotros somos bien egoístas. Tenemos mucho orgullo y pensamos mucho de nosotros. Entonces, a este estudio tenemos que pensarlo muy bien, porque todos, si estamos siguiendo a Dios, tenemos algo de sabiduría. Si estudiamos la palabra, tenemos algo de sabiduría, pero tenemos esa tendencia de caer en el orgullo y a veces pensar que somos más sabios de lo que somos. Entonces nos tenemos que cuidar, tenemos que hacer un diagnóstico y tenemos que hacerlo al diario si estamos realmente actuando en una manera sabia. He predicado acerca del sabio y el necio muchas veces, usando proverbios como mi base, pero es la primera vez que me ha tocado acerca del necio que se cree sabio. Y entonces tenemos que hacer este diagnóstico. Tenemos que ver si alguna vez, no siempre, pero si alguna vez tenemos esa tendencia de hacer ciertas cosas. No sé si alguna vez han ido al sitio WebMD para ver, sí, tengo esto y esto y esto, y uno mirando y mirando y después con este cosa y con esto y con esto y con esto, y tengo o que me duele la garganta o la otra opción, cáncer. O estoy resfriado o cáncer. Siempre hay cáncer, pero tenemos que ver, tenemos que considerar quizás que no somos actuando en una manera tan sabia. Entonces tenemos que ver aquí en Proverbios algunas cosas, algunas consideraciones, si realmente estamos actuando en una manera sabia. El primer versículo que yo pensé de inmediato cuando vi ese tema del sabio, el necio, el que se cree sabio, fue el Proverbios 18, versículo 2, que lo vamos a tocar también después, pero para leerlo, para comenzar, dice así: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra, que podemos ver en tu palabra cómo debemos vivir. Ayúdanos ahora a considerar muy bien lo que tu palabra dice acerca de el sabio y el necio y cómo debemos actuar
cómo debemos mirar a nuestras vidas como espejo. Que tu palabra es espejo para ver si estamos andando bien. Que todos, Señor, sabemos que podemos caer. Incluso los creyentes que podemos caer muchas veces en orgullo y actuar en una manera que sigue los necios cuando debemos estar siguiendo en los pasos de los sabios. Ayúdanos ahora a mirar si estamos bien y considerar, hacer una lista de las cosas que podemos considerar diariamente para ver si estamos bien. Ayuda ahora a mi lengua a decir lo que tengo que decir, ni más ni menos. Y a todo corazón aquí presente, Señor, para escuchar, tener el corazón, la mente abierta, Señor, para escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros, que puede ser diferente para cada uno, pero que todo aquí presente, que tenga la meta de seguir más en tus pasos cada día, parecer más a Cristo cada día. Entonces, bendice ese tiempo. En tu nombre, amén. Yo estoy ahora tomando en mi maestría una clase de C.S. Lewis. Y una cosa que mi profesor me dijo al comenzar la clase fue que C.S. Lewis era un hombre quizás entre los más inteligentes que han existido, y también que fue un escritor bastante talentuoso, que él tenía tanto talento para escribir y para explicar lo que él pensaba, pero siempre él hablaba en una manera que cualquier hombre podía entender. Él podría haber hablado en una manera tan educada que nadie lo podía entender, menos los más estudiados. Pero siempre él escribía y siempre él daba sus prédicas cuando él predicaba y hablaba a los demás en una manera que cualquier podía entender. Incluso los libros más conocidos de él son libros que él escribió para niños, pero que cualquier leyendo los libros, las Crónicas de Narnia, puede sacar muchísimas verdades bíblicas. Y lo digo porque él, siendo tan inteligente, nunca buscó parecer inteligente. Él, siendo muy sabio, nunca persiguió, nunca tuvo la meta de parecer más sabio de los demás. Que miren a mí, C.S. Lewis, que yo soy escritor, soy profesor, soy más inteligente y más sabio, entonces me deben escuchar. Siempre él tuvo la meta no de parecer más inteligente ni más sabio, pero parecer humilde. Y incluso en el principio de muchos de sus libros, que escribió no tan solo a novelas para niños y también para adultos, pero también él escribió varios libros apologéticos. Pero siempre al comenzar su libro, siempre muchas veces dice que yo soy un teólogo, pero no profesional. Yo no soy pastor, yo no soy estudiado en eso, yo tengo estudios de historia y de lenguaje, pero no de teología. Entonces todos deben tomar en cuenta que no soy experto en eso, pero después sigue y escribe y uno al leer lo que él escribía, uno va a saber que era muy inteligente, que era muy sabio y que leía la Biblia mucho antes de escribir todo eso de su teología y filosofía acerca de la Biblia. Pero él siempre decía, mira, que tienen que tomar en cuenta que yo no soy el experto final. Yo no tengo la palabra final. Yo nada más soy un hombre. Y él, siendo uno de los hombres más inteligentes y sabios que ha escribido literatura cristiana, siempre decía, no miren a mí, sino miren a la Biblia. Entonces, voy a tocar también a eso al final, pero vamos a ver ahora en el libro de Proverbios varios pensamientos, varios
varios temas, varias diagnósticas que podemos ver si estamos bien. Porque tenemos que hacerlo cada día. No es que una vez nos salvamos y ya estamos así perfectos, que ya somos sabios, que ya somos y que ya sabemos manejarnos en la vida siempre con sabiduría y con gracia. No. Tenemos que cada día dedicarnos a seguir los pasos de Cristo. Tenemos que cada día mirar si estamos bien. Tenemos que cada día considerar cómo puedo seguir más a Cristo. Porque hacerlo de otra forma es orgullo, es arrogancia. Entonces tenemos que mirar bien, no pensando que mira que mi esposa tiene que escuchar eso, ni mi hermano que yo lo voy a mostrar después. Para nosotros cada uno mirar si estamos bien, porque yo sé que estudiando eso yo vi a varios versículos que me tocaron a mí, bien fuerte. Quizás no sean los mismos que te toquen a ti, pero tenemos que considerarlos. Vamos primero al capítulo 26. Vamos a saltar un poquito, vamos a estar todos en el libro de Proverbios, pero vamos a saltar un poquito. En el capítulo 26 y el versículo 12, si quieren mirar, dice así: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No dice, has visto a un necio que se cree inteligente. Dice, has visto hombre sabio en su propia opinión. Eso me dice que cada uno que se cree sabio realmente no lo es. Es la primera cosa que tenemos que ver. Una cosa que me gusta decir a mis estudiantes, que si tienes que decirlo, no lo eres. Porque muchas veces me dicen, yo soy adulto. Un joven de 15 años que me dice, yo soy adulto. Y les digo siempre, si lo tienes que decir, no lo eres. Si alguno se dice, mira, que yo soy sabio, me tienes que escuchar. Si lo tienes que decir, no lo eres. El que se cree sabio, realmente no lo es. Además, dice así, has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. ¿Por qué? Porque el que se cree sabio cree que está bien. El que sabe que no es sabio, sabe que tiene problema. Por eso hay esperanza del necio, porque el necio quizás sabe que es necio y que tiene que buscar más la sabiduría. Aún es necio porque no ha buscado la sabiduría, pero por lo menos él sabe. Pero el que piensa que está bien y no lo es, anda en un camino bien peligroso. Es como uno que cree que es bien saludable, pero adentro tiene alguna enfermedad bien grave. Y sigue andando, y quizás está comiendo algo que le está haciendo dolor. Alguno que tiene un problema que es bien común en esos días, se escucha mucho de gluten. Y que eso no se tiene que comer. Yo cuando era bien niño, mi pastor tenía ese problema y él seguía comiendo y panes y los donuts y muchas veces y lo seguía y seguía comiendo con eso y se enfermó mucho y bastante y estaba perdiendo peso y todo pero pensaba que estaba bien. No fue hasta que el doctor le dijo no tienes que comer más el gluten que se mejoró. Porque ya sabía que tenía problemas. No tenemos que hacer eso con nuestros corazones, pensando que estamos bien cuando estamos mal. Es bastante peligroso. Mira en el capítulo 30, el versículo 12, que dice eso. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Tenemos que considerar que cuando pensamos que estamos bien, que no lo somos. Mientras estamos vivos,
vamos a estar en un cuerpo pecaminoso. Podemos caer. Podemos hacer cosas necias, podemos hacer todo eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado de algún pastor bien conocido que cae en pecado? Algún profesor en un instituto bíblico bien conocido que cae en pecado. Algún autor bien conocido que pase unos años en su fama y después dice, ya no soy cristiano. Es bien triste eso. ¿Por qué? Porque ellos, pensando que estaban bien, realmente no se había limpiado de su inmundicia. Tenemos que considerar eso. Tenemos que pensar, tenemos que mirar nuestros propios corazones para ver si estamos bien. Y si somos salvos, todavía tenemos que hacerlo, porque todavía tenemos la naturaleza caída, tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos que cada día dedicarnos otra vez a Cristo, a seguir a Dios. Tenemos que considerar cada día esto, tenemos que reflejar cada día. Por eso es tan importante los devocionales diarios. Es tan importante orar y leer la Biblia cada día, todos los días. Es nuestra comida espiritual. Uno que come una vez a la semana nunca va a hacerse más fuerte, nunca va a crecer, nunca va a ser saludable. ¿Y por qué tantos cristianos vienen a la iglesia una vez a la semana y dicen, yo leí mi Biblia, yo estoy bien? ¿Cuántos de nosotros comemos una vez al día? Tenemos que estar siempre en la palabra, no tan solo cuando lo tenemos abiertos, pero después memorizándolo para tenerlo todo el día. Entonces también vamos al capítulo 16 para ver el peligro de eso, al ver el peligro de no considerar nuestras propias corazones. No tenemos que ser arrogantes pensando que somos sabios, pensando que estamos bien cuando no lo somos, porque este es el peligro. Miren en el capítulo 16, en el versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Si pensamos que vamos bien, pero vamos mal, es bastante peligroso. Su camino tiene el fin de muerte. Entonces tenemos que considerar bien. Incluso para los que somos creyentes, tenemos que seguir los pasos de Cristo cada día para no terminar como un cristiano inefectivo. Otro libro de C.S. Lewis, en que el diablo está escribiendo a su sobrino y le dice algunas veces, mira, si tu cliente es cristiano, todavía lo puedes hacer inefectivo. Que no terminemos así. Que no terminemos como cristianos inefectivos porque vamos en los pasos del diablo. Tenemos que saber, tenemos que primero, antes de todo, hacernos libres de esta manera de pensar en que estamos bien, o que por lo menos no estoy tan mal como el hermano Eddie, o que no estoy tan, que tenemos que limpiarnos de eso, tenemos que considerar, yo no soy sabio, yo no tengo mi propia sabiduría. Porque alguna vez que pensamos que estamos bien, estamos mal. Y alguna vez que estamos caminando en el paso en que nos pensamos bien, realmente vamos a terminar inefectivo. Seguimos para no robarles mucho tiempo.
en el capítulo 10 y el versículo 19, que dice así. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Que el que es necio, pero que se cree sabio, el diagnóstico más efectivo es ver cómo habla. Para nosotros considerar cuánto hablamos y cómo hablamos. Porque tenemos esa tendencia de pensar cuando nos ponemos bien arrogantes, bien orgullosos, que mira que yo tengo este pedazo de sabiduría, de inteligencia, y por lo menos todos me tienen que escuchar. Y hablamos mucho y hablamos demasiado. Tenemos que considerar cómo estamos usando la boca. ¿Lo estamos usando demasiado? Y si lo estamos usando bien, tenemos que mirar esto. Ciertas cosas tenemos que mirar que habla el libro de Proverbios en el capítulo 18. Dos cosas que menciona aquí en este mismo capítulo. Cómo usamos la boca. Y el versículo 13 que dice así. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Muchas veces tenemos la tendencia de hablar sobre cosas que no entendemos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado en hablar de las cosas que no sabemos. Sí, y aplica a toda la vida. No es tan solo una cosa de teología. También en la vida personal. También en las relaciones que uno tiene. Con los amigos. Con el jefe, con el pastor. Si tenemos que pensar antes de hablar, dice el que responde palabra antes de oír. Muchas veces escuchamos un pedacito de la cosa que estamos escuchando y pensamos, no, que este está mal, que el hermano está equivocado, que el pastor está, que está en pecado, o que mi esposa está mal, me tiene que escuchar más, y no sabemos todo, no lo sabemos todo. Y respondemos antes de oír la situación entera. O alguna vez, habiendo leído un versículo y ponemos una teología entera sobre un versículo, y así existen varias iglesias cristianas que realmente no son cristianas. Movimientos enteros que se basen en un mal entendimiento. ¿Por qué? Porque respondieron antes de oír. Tenemos que mirar si estamos entendiendo bien. Si estamos entendiendo la situación entera, y si no, mejor no decir nada. Si alguien te dice, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Qué opinas acerca de este hermano? La cosa que él hizo. ¿Qué opinas acerca de este oficial del gobierno, esta cosa que dijo? Y si no lo entiendes bien, mejor no decir nada. Mejor decir, yo no sé realmente. Yo no conozco el corazón, yo no conozco la situación. El que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Mirando un poquito más para abajo, el versículo 17, dice, justo parece el primer que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Muchas veces tenemos esa tendencia de defendernos a nosotros mismos. Si alguien dice algo de nosotros, o si queremos algo, o tenemos una idea y tenemos que dar la idea al jefe o al amigo y estamos muy listos para defender nuestra idea, para defender lo que hicimos, defender lo que nosotros hemos dicho. Y dice, el que aboga por su causa.
dice que hay que tener cuidado defendiéndote a ti mismo. Deje que otro te defiende. Deje que la palabra te defiende. Pero si tú te pones como tu propio abogado, estás en peligro. Porque tú, por supuesto, te crees. Tú, por supuesto, te crees correcto. Pero dice, pero viene su adversario y le descubre. Y tú, pensando que eres sabio, pensando que eres correcto, tú hablas primero antes de escuchar la cosa entera y te defiendes a ti mismo y después vienen y descubren que realmente no estás bien. Y así se puede destrozar la vida entera. Tenemos que también tener cuidado mirando en el capítulo 26 y versículo 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Muchas veces, pensando que somos bien inteligentes, pensando que somos bien sabios, nos ponemos a hablar y a dar consejo a los demás. Y eso está hablando por proverbio en la boca de los necios. Y nos ponemos a usar a algún pasaje bíblico, pero quizás fuera de contexto, o nos ponemos a decirle al hermano, a decirle al amigo cómo debe seguir en la vida o qué paso tiene que seguir, pensando que somos bien inteligentes, pensando que somos bien sabios, pero cuidado, porque dice espinas hincadas en mano del embriagado. Le hace dolor. Cuando uno, no sabiendo lo que está diciendo, no conociendo bien la situación, se pone a hacer unos proverbios, se pone a hacer muchos consejos, pero no sabiendo lo que está diciendo. Y le hace daño al hermano, le hace daño al amigo. Otra consideración más acerca de cómo uno que se cree sabio usa la boca, que tenemos que considerar si lo hacemos de vez en cuando. O tenemos que considerar si estamos al punto de hacerlo mejor, cerrar la boca y pensar antes de hablar. El capítulo 12, versículo 18, dice así. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es un diagnóstico bien importante eso, porque a veces pensando que somos bien sabios, pensando que somos bien inteligentes, podemos ponernos a decir cosas que le duelen a los demás, que le hacen daño. No, que estás mal, te tienes que arrepentir. Y quizás le hace daño. Dice que la palabra, más la lengua de los sabios, es medicina. Y a veces la medicina no trae mucho placer. A veces la medicina no nos gusta tomarlo, pero nos puede sanar. La lengua del sabio hace bien. Y a veces tenemos que cuidarnos porque pensamos que vamos a corregirle al hermano, pensando que vamos a corregirle a un amigo, pensando que vamos a corregirle al hijo o al estudiante. Decimos cosas que le duelen más que le ayudan. O lo decimos en una manera que le hace daño. Si tenemos que hablar, mira, para que me dé cuenta, para que me escuche, para que me hace caso, yo le tengo que hablar en una manera bien fuerte. Pero dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada.
Una espada no puede hacer cirugía. Le hace daño a uno o le puede matar. Pero la lengua de los sabios es medicina. Tú, para hacer que te escuchen, tienes que hacer daño. O puedes hablar en una manera con gracia, puedes hablar en una manera que quizás te escuchen, pero que tu boca se puede usar en una manera para sanar. Que quizás no le guste mucho lo que están escuchando. Y alguna vez me han tenido que hablar a mí en una manera que no me gustó, pero tampoco me hizo daño. No me gustó escucharlo, pero me sanó de una palabra que yo tenía. Tenemos que primero mirar si no estamos sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que limpiarnos de esa manera de pensar, que yo soy bien sabio porque soy cristiano, yo leo la Biblia. No, tenemos que cada día mirar cómo debemos actuar, no pensando, no creyendo que estamos bien. También tenemos que cuidarnos la boca, porque hay varias cosas, como un necio puede hablar, pero que tenemos que tener cuidado. También, mirando en el capítulo 1, es casi como el versículo lema de Proverbios, capítulo 1 y versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dos pensamientos que yo tengo acerca de eso. Que el necio, pero que se cree sabio, busca una verdad afuera de la Biblia. Y hay dos maneras en que se ve eso. Dos maneras que se demuestra esa tendencia, y hay que mirar bien y cuidarnos que no vamos a seguir estos pasos. Porque el necio, pero que se cree sabio, desprecia la instrucción. Y la primera manera en que podemos caer en eso es buscar verdades ajenas. Miramos en el capítulo 17, el versículo 24, que dice: el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Eso quiere decir que el necio está buscando la sabiduría en toda la tierra, está buscando la sabiduría en todas partes. Que está mirando la filosofía del hombre, está mirando en la psicología, está mirando en las religiones no cristianas, está mirando por todas partes dónde está la sabiduría. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Quiere decir que está enfrente de ti, está aquí. Aquí está la sabiduría. ¿Por qué estás mirando en otra parte? ¿Por qué estás mirando? Tus ojos vagan por toda la tierra, mirando, buscando la sabiduría en todas partes. Sí, aquí está. Tenemos que tener cuidado que no estamos mirando, que no estamos buscando la sabiduría, que si nos pasa alguna situación, ¿y dónde está la solución? Google. Filosofías del este, filosofías hindú o filosofías del hombre, la psicología. ¿Dónde está la solución? Aquí está enfrente de nosotros. ¿Por qué los ojos están vagando? Tenemos que cuidarnos que no estemos mirando por todas partes para la sabiduría cuando aquí lo tenemos enfrente. Dice en el capítulo 19 y el versículo 27, ahí tiene la solución. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría.
Están por todas partes las filosofías que nos pueden hacer tomar el camino equivocado. Que podemos ir a un lugar donde no debemos ir, que tenemos que pensar de una manera que no tenemos que pensar. Dice, hijo mío, cesa de escuchar eso. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divigar de las razones, de la sabiduría. Si alguna vez tú estás buscando una sabiduría extra bíblica y te das cuenta que esto va en contra de la palabra de Dios, hay que dejar de escuchar esa persona, este recurso de la sabiduría. No tenemos que escucharlo más, porque está equivocado. Si enfrente de nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿para qué estamos mirando por todas partes? La otra manera en que tenemos que tener mucho cuidado es buscar una verdad propia, buscar una verdad adentro de nosotros. Y se escucha eso muchas veces en las películas y en las teleseries, se escucha en las filosofías humanas, quizás alguno de los amigos, mira, sigue tu corazón, haz lo que tú quieras. Mis estudiantes siempre dicen, you do you. Quiere decir, tú haces lo que tú quieras. Es tu vida. Busca tu propia verdad. Cuidado. Porque el versículo en que comenzamos, el capítulo 18, versículo 2, dice, no toma placer en necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubre. Y uno va de unas vacaciones y dice, me descubrí. Que me puse a meditar por 6 horas y tuve así un pensamiento. Mirando a un fuego. Mirando una flor por 4 horas y descubrí mi naturaleza verdadera. Hay que tener mucho cuidado con eso. El capítulo 28 y el versículo 26. Disculpa que estamos saltando mucho. Pero dice, el que confía en su propio corazón, ¿qué dice? Es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. Confiar en tu propia palabra es la cosa más equivocada que se puede hacer. Porque, como dijimos al principio, tenemos un cuerpo pecaminoso, tenemos una naturaleza caída. Si yo me pongo a escuchar a mi propio corazón, a mis propios pensamientos, es posible que voy a estar equivocado. Pero si yo miro a la Biblia, no se puede equivocar, es la palabra de Dios. ¿Para qué yo me voy a investigar mi propia naturaleza? ¿Para qué? Si me puedo equivocar. Si puedo buscar en la Biblia que aquí lo tengo, ¿para qué? ¿Para qué buscar en mi propio corazón? Y si en mi propio corazón yo tengo la respuesta, ¿por qué no la tuve antes? Si yo me pongo a descubrir mi propio corazón meditando o lo que sea, yo no tengo nada nuevo. Piénsalo. Yo no tengo nada nuevo, tengo lo que yo tenía antes, pero en otra forma, recocido. Estoy equivocado todavía.
Tenemos que librarnos de este pensamiento que somos sabios. Tenemos que cuidar la boca, cuidar cómo actuamos. Tenemos que apreciar la sabiduría que tenemos aquí enfrente de nosotros, no buscando por todas partes otras religiones, otras filosofías, ni buscando en nuestra propia corazón algún tipo de sabiduría. Pero dos versículos claves, uno que ya estamos aquí, que dice en el capítulo 28 y el versículo 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que camina quiere decir que está dando pasos. Es una cosa diaria. No es una cosa que alguna vez vas a, ya soy sabio. Llegué. Aquí estoy, sabio. Ahora todos me tienen que escuchar a mí. Es un camino. Es un cada día, paso a paso, cada día dedicándonos a pedir al Señor que nos ayude a actuar y a hablar en una manera sabia. El sabio existe no porque es sabio en sí mismo. El sabio existe porque se dedica a seguir a Dios. Y otra vez, el versículo lema de Proverbios, capítulo 1, el versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es hablar mucho. El principio de la sabiduría es creerse en sí mismo. El principio de la sabiduría es saberlo todo, la filosofía. ¿Ah, no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No la educación, no en leer muchos libros, no en descubriéndose a sí mismo, el temor de Jehová. Para ser sabio hay que dejar de buscar la sabiduría. Para ser sabio hay que seguir a Dios. C.S. Lewis, que yo dije que iba a volver a hablar de él, siempre cuando le preguntaban algo, él podía defender muy bien en palabras bien claras cómo tenía que pensar la gente, pero siempre lo hacía a través de la Biblia. Siempre lo hacía a base de lo que decía la Biblia. Si tu sabiduría viene de la Biblia, no es tuya, pero viene de la Biblia. Tenemos que comenzar ahí, hermanos. No en buscando la sabiduría para ser sabio, sino para seguir y glorificar a Dios. Es una cosa diaria. No es una cosa de una vez, es una cosa que tenemos que dedicarnos cada día a seguir en estos pasos. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, que podemos investigar en tu palabra cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos creer. Que nos ayude, Señor, a rededicarnos cada día a vivir como Cristo vivió, a rededicarnos cada día a leer tu palabra, a dedicarnos a seguir tu palabra y glorificarte a ti, Señor, para ser una luz en una tierra bien oscura. Bendice a cada uno aquí presente, Señor, que podemos llegar a casa sano y salvo para poder glorificar a ti y para seguirte más a ti cada día, Señor. En tu nombre, amén. Están despedidos.